Hola amigos, vamos a hacer una ensalada con exponenciales, logaritmos y COVID-19 ya. Miren, vean este cálculo y se van a sorprender. Hace unos meses, cuando recién estaba entrando por Latinoamérica el COVID-19, surgieron muchos videos especulativos de cómo iba a crecer. Todos los medios de comunicación, incluso en YouTube también, se publicaron artículos donde decía que crecía en forma exponencial. Bueno, vamos a ver si esto es tan así y no se lo pierdan. Nosotros sabemos que el número de habitantes en España es aproximadamente de 47 millones de personas. El número de infectados el 1 de marzo del 2020 era simplemente 84 personas. Y la tasa de crecimiento estimada era de 1.2. En realidad, otros estimaban que era un poco más, 1.4, 1.5, pero dejemos la más chica, 1.2. ¿Qué es eso de la tasa de crecimiento, pelao? Bueno, la cuestión es así. Si yo quiero calcular cuántos hay infectados el 2 de marzo de 2020, simplemente multiplico 84 por 1.2 y nos daría aproximadamente 100 personas. Y para calcular el tercer día multiplicaríamos esas 100 por otra vez 1.2, lo que nos da 120 personas. Y así seguimos multiplicando hasta llegar al día X. La pregunta del millón: ¿cuánto tiempo tardaría con esta tasa de crecimiento en llegar desde el 1 de marzo de 84 infectados a que se infecten todos? Toda la población de España infectada. Bien, y el razonamiento es muy sencillo. Lo único que tenemos que saber es un poquito de exponencial y logaritmo. Les aconsejo que vean el video anterior a este en la lista de reproducción de función exponencial y logarítmica. Nosotros tenemos que entonces 84 multiplicado por 1.2 elevado a la n, porque multiplicar por 1.2 y luego por 1.2 por 1.2 n veces, n vendría a ser la cantidad de días que necesitamos para que se infecten X personas. Y la cantidad de personas que vamos a calcular es que estén infectados al total de la población. O sea que vamos a hallar en esta función exponencial la preimagen de 47 millones. O sea, de esta función la preimagen se calcula igualando 84 por 1.2 a la n a 47 millones. Luego vamos a despejar la n de esta ecuación exponencial. El 84 que está multiplicando pasa dividiendo. Como ven, son cálculos que puede hacer cualquier persona que haya tenido conocimientos básicos de matemática. Nada de cosas raras en este canal. 47 millones, el 84 que está multiplicando pasó dividiendo. Bien, hacemos la división y esto nos da aproximadamente 559.524. Bien, si tenemos que 1.2 a la n es igual a ese número espantoso, para despejar n de acá, aplicamos definición de logaritmo. N es igual al logaritmo en base 1.2 de 559.524. Hay muchas calculadoras que ya tienen logaritmo en cualquier base, pero vamos a hacer el cambio de base para quienes tengan la calculadora vieja que hace logaritmo en base decimal o neperiano. Así que voy a hacer que esto es igual al logaritmo de 559.524 dividido logaritmo de 1.2. Vamos a hacer esa cuenta en la calculadora. Hagan ustedes también este cálculo en su casa. N nos da 72,6 aproximadamente. O sea, digamos, unos 73 días. Pero acá hay algo que nos cierra, porque si fuera así, el 11 o el 12 de mayo del 2020... ya estaría infectada toda la población de España. Y eso creo que no ocurrió.
Bien, y ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa con Argentina? Los datos que estamos utilizando son reales y los pueden comprobar y buscarlos en la web. El número aproximado de habitantes de Argentina es 44.500.000. El número de infectados el 10 de marzo del 2020, que es uno de los primeros registros, es de 19 infectados. La tasa de crecimiento estimada es de 1.2 mínimo, también como en España. Más o menos, según el día, oscilaba entre 1.2 y 1.5, pero pongámosle 1.2 igual que hicimos con España. La función exponencial que nos permite estimar la cantidad de infectados según el día es 19, que es la cantidad de infectados en ese día, multiplicado por 1.2 elevado a la n, a la cantidad de días. Y al igual que hicimos en el cálculo de España, vamos a hacer la preimagen de 44.500.000, o sea, vamos a igualar la función exponencial a la cantidad total de habitantes y vamos a despejar en cuántos días estarían infectada toda la población. 1.2 a la n es igual a 44.500.000 dividido 19. Hagamos esa cuentita y da aproximadamente 2.342.105. Luego 1.2 a la n es igual a ese número y acá para despejar el n volvemos a aplicar definición de logaritmo. El exponente n es igual al logaritmo en base 1.2 de 2.342.105. Bien, entonces hagamos esa cuentita pasando esto al logaritmo en base decimal y nos da aproximadamente 80. O sea que 80 días a partir del 10 de marzo del 2020. Y eso nos daría más o menos que a fines de mayo del 2020 ya tendrían que haber estado infectados toda la población de Argentina. ¿Qué quiere decir? ¿Que por suerte funcionó tanto en España como en Argentina la cuarentena? No, no lo creo, porque ya de entrada, desde el principio, desde marzo, desde antes de la pandemia, cualquier biólogo, y escucharon, biólogo, los ingenieros no saben de biología, cualquier biólogo sabe que el crecimiento en la naturaleza de una población o de una enfermedad no es exponencial, es logístico. Y ahora les voy a mostrar en qué consiste el crecimiento logístico. Esta función, en función del tiempo, t es el tiempo, c, a y b son tres constantes positivas que van a depender de qué es lo que estemos hablando, si un virus, si el crecimiento de una población de ratones, etc. Bueno, esos son constantes que se tienen que determinar, pero la estructura de la función es esta, y la gráfica de la función es una cosa así. ¿Y ven esta línea que está acá? Esa asíntota horizontal que tiene la función del modelo de crecimiento logístico es el máximo al que puede llegar. Obviamente podría llegar a un máximo de infectados de toda la población mundial, cosa que no va a ocurrir, pero no es exponencial. El crecimiento nunca puede ser exponencial porque tenemos la limitación de varias cosas. Una obviamente la población mundial y otras son las limitaciones que tiene el virus para transmitirse. La diferencia entre cuidarnos y no cuidarnos, lo que cambia es que la curva, en vez de comportarse tan abruptamente en cierto lapso de tiempo, se comporte en una forma más moderada. Es lo que normalmente la gente le llama aplanar la curva, que ya de por sí, aunque no nos cuidáramos, obviamente en algún momento se aplanaría. El problema o la diferencia radica es que en este intervalo de tiempo, ¿sí?, en este delta t de mayor crecimiento, es donde tenemos que tener el cuidado por el desborde en los hospitales y sanatorios. Ya muchos saben que yo soy uruguayo. Acá en Uruguay, gracias a Dios, no hay una propagación muy grande y eso que no tenemos cuarentena obligatoria.
pero sí hay una gran conciencia social entre la población del cuidado. Mantener la distancia, usar tapaboca dentro de las superficies cerradas donde está uno en contacto con personas que no conoce. Y obviamente al aire libre sacarse el tapabocas, porque tener mucho tiempo la inhalación del anhídrido carbónico es muy perjudicial. Hay gente que va manejando sola dentro del auto con el tapaboca puesto. ¡Mi Dios! Hay otros números de los cuales no vamos a hablar en este video, pero que obviamente hay un daño colateral, y ese término realmente es el que hay que usar, daño colateral producido por el COVID, y es de que nunca vamos a saber cuántas personas van a morir de otras afecciones por el miedo al COVID-19. Yo creo que en muchas ocasiones, cuando la población estuvo en riesgo, las autoridades actuaron en forma cautelosa y ante otras situaciones de gravedad no se comunicó. Pero esto fue una explosión de comunicación porque, claro, había que promulgar la religión del cuidado extremo. Y no digo que no haya que cuidarse, sino que no hay que pasarse de la raya y no hay que comerse el coco, porque seguramente hay mucha gente que sufre del corazón, que sufre de la depresión y que sufre otras enfermedades, seguramente se vieron agravadas por la angustia que produce ese taca-taca continuo de escuchar la televisión y la radio hablándonos siempre de lo mismo. Informarse sí es una cosa, pero estar todo el día escuchando hablar de enfermedades, ¿saben una cosa? Eso sí enferma y mata. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.